Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Seré. Bienvenidos a nuestros pronósticos para hoy, 1 de febrero, año 2022. El día de ayer les prometimos tener un buen inicio de semana y así fue. Dejamos por acá 10 pronósticos acertados, tuvimos 10 aciertos el día de ayer. Esperamos continuar hoy con la misma cantidad de aciertos, o si es más, mucho mejor. Tenemos pronósticos hoy para la NHL y la NBA. Vamos a empezar entonces con nuestro primer pronóstico para la NHL. Vamos entonces al juego entre Toronto Maple Leafs frente a New Jersey Devils. Recuerden que estos dos rivales se enfrentaron el día de ayer en Toronto y la victoria fue para Toronto 6-4. Toronto tiene 28 victorias y 10 derrotas. New Jersey 15 victorias, 24 derrotas. Toronto tiene 4 victorias consecutivas y 8 over de 5.5, y New Jersey Devil tiene 5 derrotas de manera consecutiva, 8 en sus últimos 10 juegos y 6 under. Toronto tiene 25 victorias en sus últimos 34 juegos y 8 over en sus últimos 11 juegos en la ruta. Por su parte, New Jersey tiene 34 over en sus últimos 53 juegos los días martes. Al igual que ayer, nuestros dos pronósticos van a ser Toronto Maple Leafs a ganar y el over de 5.5 o de 6 goles. Vamos al juego entre Seattle Kraken, 14 victorias y 26 derrotas, frente a Boston Bruins, 25 victorias, 14 derrotas. Seattle tiene 6 derrotas y 7 under en sus últimos 10 juegos, y Boston tiene 6 victorias y 7 over de 5.5 en sus últimos 10 juegos. Seattle además tiene 15 derrotas en sus últimos 20 juegos y tiene 20 derrotas en sus últimos 28 juegos cuando es hembra. Boston tiene 24 victorias en sus últimos 33 juegos frente a un equipo de la división Pacífico. Nuestros dos pronósticos para este juego serán el over de 6 goles y Boston Bruins a ganar. Y pasamos al juego entre San Jose Sharks, 22 victorias, 20 derrotas, frente a Tampa Bay Lightning, 29 victorias y 10 derrotas. Recuerden que Tampa viene de perder frente a Vegas Golden Knights aquí mismo en su casa. El promedio de goles para Tampa en sus últimos 5 juegos es 3.8 y para San Jose 2.4. El 22 de enero Tampa venció como visitante a San Jose 7-1. Tampa llega con 7 victorias y 6 over en sus últimos 10 juegos, y San Jose 6 derrotas, 2 de manera consecutiva y 7 under en sus últimos 10 juegos. San Jose tiene 9 derrotas en sus últimos 10 juegos cuando ha sido hembra, y Tampa tiene 45 victorias en sus últimos 63 juegos en casa. El over se ha dado 18 veces en los últimos 28 enfrentamientos entre San Jose y Tampa. Nuestro único pronóstico para este juego será el Tampa Bay Lightning a ganar. Pasamos al juego entre Florida Panthers con 32 victorias y 9 derrotas frente a New York Rangers, 29 victorias y 13 derrotas. Florida como visitante tiene un promedio de goles anotados de 3.1 y Rangers como local también de 3.1. Pero Florida como visitante tiene un promedio de goles recibidos de 3 y Rangers como local promedio de goles recibidos 2.3. Se han enfrentado 2 veces esta temporada, una vez en Florida y otra vez en New York. La victoria ha correspondido en ambas oportunidades para el conjunto local por idéntico marcador, 4-3. Florida tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos, 4 de manera consecutiva, incluyendo la victoria ayer 8-4 frente a Columbus, y tiene 8 over de 5.5 en sus últimos 10 juegos. Rangers tiene 6 victorias y 6 under en sus últimos 10. El over
se ha dado 10 veces en los últimos 10 enfrentamientos y 20 en los últimos 28 juegos entre Rangers y Florida. New York tiene 16 victorias en sus últimos 21 juegos frente a un equipo de la división Atlántico. Para este juego nos gusta mucho el over de 6 goles y nos gusta mucho New York Rangers a ganar. Sin embargo, lo vamos a indicar con un handicap más 1.5 a una cuota de 1.53. Repito, nuestros dos pronósticos en este juego: el over de 6 goles y New York Rangers más 1.5. Esto quiere decir que Rangers puede incluso perder por diferencia de un gol y nuestra apuesta es acertada. Pasamos al juego entre los Jets de Winnipeg, 18 victorias, 16 derrotas frente a Philadelphia Flyers con 14 victorias y 22 derrotas. Viene de ganar en su último juego, luego de 13 derrotas frente a los Kings. Por lo tanto tiene 9 derrotas en sus últimos 10 juegos y 6 under. Y Winnipeg tiene 7 derrotas y 5 over en sus últimos 10 juegos. La verdad es que aquí ambos equipos son bastante malos, bastante irregulares. Por lo tanto no tendremos equipo a ganar y nos vamos a inclinar un poco más por el under de 6 goles. Pasamos al juego entre Washington Capital, 24 victorias, 12 derrotas frente a Pittsburgh Penguins con 27 victorias y 11 derrotas. Recuerden que Pittsburgh viene de 3 derrotas en casa. El promedio de goles anotados y de goles recibidos para ambos equipos es bastante bajo. Goles a favor para Washington 2.4 y para Pittsburgh 2.8. Goles recibidos para Washington 2.2 y para Pittsburgh 2.6. Todo esto en sus últimos 5 juegos. Se han enfrentado 2 veces esta temporada. Ambos juegos fueron en Washington. Una victoria para cada equipo. Washington 6-1 y luego Washington perdió ante Pingüinos 4-2. Washington tiene 6 derrotas en sus últimos 10 juegos y 6 under, 4 de manera consecutiva. Pittsburgh tiene 6 victorias en sus últimos 10 y 6 over. Pittsburgh tiene 7 victorias en los últimos 10 juegos frente a Washington Capital. Pittsburgh tiene también 10 over en sus últimos 14 juegos frente a un equipo de la división metropolitana. Y Washington tiene 9 over en sus últimos 13 juegos luego de una victoria. Para este juego nos gusta mucho Pittsburgh Penguins a ganar, a pesar de sus 3 derrotas en casa. Considero que Pittsburgh es mejor equipo que Washington y hoy debe demostrar ante un gran rival de que está hecho. Pasamos al juego entre los Senadores de Ottawa, 14 victorias, 21 derrotas frente a New York Islanders, 15 victorias, 16 derrotas. El 7 de diciembre New York Islanders venció a Ottawa 5-3 como visitante. Ottawa tiene 5 victorias y 8 under en sus últimos 10 juegos, 6 under de manera consecutiva. New York Islanders 6 victorias y 7 under en sus últimos 10 juegos. Ambos equipos en la presente temporada tienen 15 over y 23 under. El promedio de goles anotados para Ottawa es de 2.6 y para New York Islanders 2.8, y de goles recibidos para Ottawa 1.4 y para Islanders 2.6. Todo esto en los últimos 5 juegos. New York Islanders tiene 9 victorias en sus últimos 10 juegos cuando es favorito y tiene 8 under en sus últimos 10 juegos en casa. Nuestro pronóstico para este juego es el under de 6 goles. Vamos al juego entre Vancouver Canucks, 20 victorias y 19 derrotas. Nashville tiene 27 victorias y 14 derrotas. Recuerden que el día de ayer le indicábamos a Vancouver a ganar siendo hembra a una cuota de 2.65 o más 100. Obtuvo su victoria ante Chicago 3-1. El promedio de goles anotados para Vancouver en los últimos 5 juegos es 2.2 y para Nashville 3.2. Ambos equipos están defendiendo muy bien. Vancouver goles en contra 1.8 y Nashville 2. Se han enfrentado 2 veces esta temporada.
Cada equipo ha vencido cuando ha sido visitante. Vancouver 2, Nashville 3, luego Nashville 1, Vancouver 3. En ambas oportunidades se ha dado el under y ha ganado, como ya dije, el equipo visitante. Vancouver tiene 6 derrotas y 7 under en sus últimos 10 juegos. Nashville 5 victorias y 6 over. Vancouver tiene 16 derrotas en sus últimos 23 juegos cuando ha sido hembra. Y Nashville tiene 12 victorias en sus últimos 16 juegos en casa. Nuestros dos pronósticos para este juego es Nashville Predator a ganar y el under de 6 goles. Pasamos al juego entre Calgary Flames, 21 victorias, 13 derrotas, frente a Dallas Stars con 23 victorias y 17 derrotas. Recuerden que en nuestro último video donde estuvo jugando Calgary le dijimos que Calgary ya está con su equipo completo, ya viene levantando su nivel y en esa oportunidad lo indicamos a ganar. Ganó 1-0 frente a Vancouver. Calgary tiene 6 derrotas en sus últimos 10 juegos, 7 over de 5.5. Dallas tiene 6 victorias y 7 over de 5.5 en sus últimos 10 juegos. Se enfrentaron el 4 de noviembre en Calgary. La victoria fue para Dallas 4-3 en overtime. El equipo visitante se ha quedado con la victoria 8 veces en los últimos 11 enfrentamientos. Dallas tiene 20 victorias en sus últimos 27 juegos en casa. El promedio de goles en contra para ambos equipos en los últimos 5 juegos es bastante bajo. Para Calgary es 2.2 y para Dallas 2.4. Nuestros dos pronósticos para este juego es el under de 6 goles y nos gusta mucho la victoria para Calgary Flames. Vamos a repetir con Calgary. Vamos al juego, un juego bastante disparejo. Arizona Coyotes 10 victorias, 29 derrotas frente a Colorado Avalanche 32 victorias, 8 derrotas. Se han enfrentado 2 veces este año en días consecutivos, enero 14, enero 15. Primero en Colorado venció en penales 4-3 y luego en Arizona nuevamente la victoria fue para Colorado 5-0. Recuerden que Colorado en este momento tiene 18 victorias de manera consecutiva jugando en casa. Está persiguiendo el récord histórico de la NHL que lo tiene Detroit Red Wings con 23 victorias al hilo en casa. Me parece que esta noche Colorado llegará a su victoria número 19. Arizona tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos, 5 de manera consecutiva. Y Colorado tiene 10 victorias consecutivas de manera general. Tanto de local como de visitante tiene 10 victorias consecutivas y 6 under. El promedio de Arizona de goles anotados es bastante bajo, 1.6, para Colorado 3.8. Y de goles recibidos es bastante alto para Arizona, 4.4, y bajo para Colorado, solamente 2. Colorado tiene 10 victorias en sus últimos 11 juegos frente a Arizona en Colorado. Así que, como les dije, Colorado hoy debe llegar a su victoria número 19. Lo vamos a indicar: Colorado Avalanche menos 1.5. Debe ganar Colorado por diferencia de 2 goles. Pasamos al juego entre Buffalo Sabres, 14 victorias, 23 derrotas frente a Vegas Golden Knights, 26 victorias y 16 derrotas. Ambos equipos están teniendo problemas a la ofensiva. Vegas tiene un promedio solamente de 2.2 y Vegas de 2 y Buffalo, perdón, de 2.8. Ambos equipos tienen 6 derrotas en sus últimos 10 juegos. Buffalo tiene 9 under en sus últimos 11 juegos en la ruta, pero Vegas tiene 17 over en sus últimos 26 juegos cuando ha sido favorito. Vegas, cuando ha sido favorito, ha sabido responder 64 veces en sus últimos 95 juegos. Cuando ha sido favorito, ha obtenido la victoria. Para este juego nos gusta mucho el over 5.5, la victoria para Vegas Golden Knights. Aunque este juego, la verdad, como les digo, es un juego bastante difícil de pronosticar quién va a ganar. Por eso nos inclinamos un poco más por el over. A pesar de Vegas tener mejores números en la temporada, de manera general, en los últimos 10 juegos están muy parejos. Bueno, esos fueron todos nuestros pronósticos para la NHL. Vamos a indicarle algunos pronósticos para la NBA. Y recuerden que ayer, como les dije, tuvimos 10 aciertos. Les indicamos Florida, el over,
Florida venció 8-4 a Columbus. En el juego de Toronto le indicamos Toronto a ganar y el over. Ganó Toronto 6-4. Fallamos en el juego de Edmonton, que no dio ni el over ni ganó. En el juego de Vancouver le indicamos el under y la victoria para Vancouver, siendo hembra, como ya les dije, 3-1 la victoria para Vancouver. En el juego de Anaheim indicamos el under, 2-1 ganó Detroit. Y en la NBA indicamos el under. En el juego de New Orleans contra Cleveland, Cleveland no pudo cubrir nuestro handicap. Portland tampoco pudo cubrir. Y en el juego de Los Ángeles Clippers versus Indianas dimos el over, se dio. Y en el juego de Golden frente a Houston indicamos el over 222.5 y el handicap para Golden menos 6.5. También acertamos ambos pronósticos. Por lo tanto, fueron 10 pronósticos de manera general ayer en nuestro canal, dictando cátedra nuevamente. Entonces continuamos con nuestros pronósticos para la NBA. Orlando Magic estará enfrentando a Chicago Bulls. Chicago ha cubierto las líneas 8 veces en sus últimos 11 juegos en casa. Orlando, por su parte, de buen visitante, ha cubierto las líneas 7 veces en sus últimos 10 juegos en casa. Para este juego nuestro pronóstico será Chicago Bulls cubriendo su handicap. Pasamos al juego entre Denver Nuggets frente a Minnesota Timberwolves. Ambos equipos están anotando muchos puntos en sus últimos 5 juegos y recibiendo muchos puntos. 120 el promedio de puntos anotados para Denver y para Minnesota 122. Ambos equipos tienen 8 over en sus últimos 10 juegos. Nuestro pronóstico en este juego es el over 224, una cuota de 1.52. Vamos al juego entre Washington Wizards frente a Milwaukee Bucks. Washington tiene 6 derrotas en sus últimos 10 juegos y no ha podido cubrir sus líneas 19 veces en los últimos 27 juegos. Nuestro pronóstico para este juego es Milwaukee Bucks menos 9.5, una cuota de 1.67. Y en el juego entre New Orleans Pelicans frente a Detroit Pistons, New Orleans tiene 7 under y 6 derrotas en sus últimos 10 juegos y Detroit tiene 5 under y 7 derrotas en sus últimos 10. Se enfrentaron el 10 de diciembre. New Orleans 109, Detroit 93. Nuestro pronóstico en este juego es el under 222.5 a cuota de 1.45. Y en el juego entre Brooklyn Nets frente a Phoenix Suns, los Suns tienen 10 victorias en sus últimos 10 juegos y Brooklyn tiene 6 derrotas. Nuestro pronóstico en este juego será el over 220.5. Y en el juego de Golden State Warriors frente a San Antonio Spurs, ambos equipos anotando muchos puntos en sus últimos 5 juegos. Golden State promedio de 116 y San Antonio 118. Nuestro pronóstico en este juego será el over 219.5 a cuota de 1.52. Pero no siendo más, les dejamos muchos pronósticos tanto para la NHL como para la NBA. Espero que sepan escoger bien sus combinaciones, escuchen bien los argumentos y bueno, suerte a todos, éxitos para hoy. Nos estaremos viendo mañana nuevamente con más pronósticos si Dios lo permite.